Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ayer hacíamos referencia a una información, un informe que dio a conocer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, referente a que República Dominicana se ubicaría o se estaría ubicando al cierre de este año entre los 4 países cuyo nivel de endeudamiento público va a superar el 70% del Producto Interno Bruto. Y ante esa situación, el gobierno, la autoridad monetaria, el Banco Central, elaboró un documento. Nos imaginamos tal vez que lo habían elaborado antes y que lo dieron a conocer por coincidencia hoy, pero que se llama Pandemia, Reactivación Económica y Sostenibilidad de la Deuda, para hacer referencia a la deuda pública de la República Dominicana y dejar en claro algunos aspectos como el hecho de que el promedio de aumento de la deuda pública dominicana está dentro de los parámetros de los países que han optado por sugerencias de los propios organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, han optado por el endeudamiento como forma de paliar los efectos que ha tenido el COVID sobre la economía. Toda vez que se han parado las actividades económicas, ha habido una reducción de los ingresos y un aumento de la necesidad de gastos. Bueno, entre los datos que ofrece el Banco Central está el hecho de que al cierre de este año, según las estimaciones del Banco Central, al cierre de este año vamos a terminar con un endeudamiento público por el orden del 68.1% del Producto Interno Bruto. Muy cerca del 70% al que hace referencia la CEPAL. 68.1% del Producto Interno Bruto. Un nivel de endeudamiento casi histórico. No se puede decir que es histórico porque nosotros hemos tenido niveles de endeudamientos mayores en años anteriores. Por ejemplo, durante la crisis del año 1986-1987, en la gestión gubernamental en ese momento finales de la gestión gubernamental de de Salvador Jorge Blanco y principio de la gestión gubernamental de Balaguer en su segunda ola, pues la deuda pública llegó a colocarse en 83% del Producto Interno Bruto. Llegó a ese tope, 83% del Producto Interno Bruto. Luego, con las reformas que se hicieron en los años 90, hubo una expansión de la economía, entonces la economía, pues los niveles de endeudamiento bajaron considerablemente, se fueron controlando, el Producto Interno Bruto crece, los niveles de endeudamiento prácticamente se frizaron durante la gestión de los 10 años de Balaguer, desde el 86 al 96, y recordamos también que del 96 al 2000, pues la oposición política no le aprobó endeudamiento público a Leonel Fernández, principalmente endeudamiento externo, y entonces Leonel Fernández, la gestión 96-2000, tampoco aumentó el endeudamiento, sino que por el contrario bajó un poquito la deuda externa, bajó de 3.600 a 3.300 millones de dólares en ese momento. Ya para el año 2002 la deuda estaba en 21.9% del Producto Interno Bruto, un nivel bastante bien controlable y manejable. Y se disparó a 46.9%, 47% entre 2003 y 2004, cuando se produjo la crisis financiera, ustedes saben, de la quiebra de Baninter, la quiebra de Bancrédito, la quiebra del Banco Mercantil, que obligó a las autoridades a tomar medidas de salvación o de salvamento de los ahorristas de esos bancos, y eso se hizo con un aumento del endeudamiento público para paliar los efectos de la crisis, y también con un aumento no solo del endeudamiento del gobierno como tal, sino también del endeudamiento del Banco Central. Por eso la deuda pública consolidada se montó en 46.9% del Producto Interno Bruto durante la reciente crisis del año 2003-2004, de los años 2003-2004. De ahí en adelante hemos tenido también una reducción de ese nivel de endeudamiento. Se redujo el nivel de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto entre 2006, 2007, 2008 por el proceso de recuperación de la economía, pero a partir del 2009 volvió a subir el endeudamiento público. ¿Por qué? Porque entre 2008 y 2009 nosotros tuvimos una situación de
de efectos de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos y posterior crisis en Europa, y eso afectó la economía dominicana, pero esos efectos comenzaron a sentirse entre 2009, 2010, 2011, y a partir de ahí el gobierno se vio en la obligación de firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la receta del Fondo Monetario Internacional fue de que había que endeudarse para tomar esos capitales de endeudamiento e invertirlos en actividades que contribuyeran a reactivar la economía. Una buena idea, una buena sugerencia. Lo que pasa es que Leonel Fernández en ese momento y posteriormente Danilo Medina le cogieron el gustito a esa receta. Le cogieron el gustito y optaron más por el endeudamiento que por cualquier otro tipo de reforma estructural necesaria para enfrentar la situación deficitaria. Y por eso el endeudamiento público fue creciendo de manera acelerada y constante de 2009 hasta la actualidad, con la diferencia de que en la actualidad ha habido un disparo mayor de ese nivel de endeudamiento público. Manteníamos antes de la crisis del COVID un endeudamiento público que rondaba el 50, 51, 52% del Producto Interno Bruto. Hoy día está sobre el 65% del Producto Interno Bruto y, como les dije, vamos a terminar en un 68.1% de acuerdo con las estimaciones del Banco Central. El Banco Central también ofrece una información interesante en ese informe que da a conocer hoy, y ese es relativo al déficit del sector público no financiero, es decir, el déficit fiscal, la diferencia entre los ingresos y los gastos. Y dice el Banco Central que entre el 2015 y 2019 el promedio anual de déficit fiscal del sector público no financiero, eso no incluye el déficit cuasi fiscal del Banco Central, sino el déficit del gobierno, su diferencia entre ingresos y gastos, entre 2015 y 2009 promedió más o menos 2.1, 2.2% del Producto Interno Bruto cada año. Para este año, el déficit va a ser 9% del Producto Interno Bruto. 9% al cierre de este año. Y por eso es que el gobierno se vio en la obligación de pedir 599 mil millones de pesos prestados para poder cubrir ese déficit que se ha de montar en un 9% del Producto Interno Bruto. Déficit del sector público no financiero. Si se incluye el déficit cuasi fiscal del Banco Central, entonces ese 9% se dispara tal vez a alrededor de un 11%, quizás 12%. Esa situación es una situación que se torna inevitable. Inevitable. Un endeudamiento cercano al 70% del Producto Interno Bruto al cierre de este año y un déficit del sector público no financiero por el orden del 9% del Producto Interno Bruto al final de este año. Eso es inevitable por los efectos que ha tenido sobre la economía esta pandemia del COVID-19. Lo que nosotros tenemos que hacer es procurar que el próximo año o a partir del próximo año se inicie no un proceso de recuperación de la economía, sino un proceso de reducción o de desaceleración de esos efectos negativos a los fines de irnos recuperando en el mediano y en el largo plazo. Porque ahora, dice también el propio Banco Central, que para volver a colocar los niveles de deuda pública en una situación más o menos aceptable, nos podríamos tardar entre 10 y 25 años. Y eso siempre que los niveles de capacidad recaudatoria del Estado vayan en aumento. Y para que la capacidad recaudatoria del Estado vaya en aumento, no solo es reduciendo la evasión fiscal, sino aumentando la presión tributaria a través del pacto fiscal que ha de negociarse para su aprobación el próximo año y su entrada en vigencia a más tardar en el año 2022. Que esa es una referencia que también hacen las autoridades monetarias en este informe, de que tenemos que prepararnos para esa reforma fiscal que viene zumbando por ahí. Algunos aspectos positivos que podemos destacar es el hecho de que, por ejemplo, las firmas calificadoras de riesgo país internacionales nos han mantenido la calificación sin variación en el año 2020 a pesar de los efectos de la crisis y a pesar de la caída que ha sufrido la economía dominicana. Tenemos el mismo nivel de calificación de nuestra deuda soberana que teníamos el año pasado y que teníamos el año antepasado. Eso es positivo porque la mayoría de los países de la región, lo que han hecho las firmas calificadoras es
bajarle los niveles de calificación y en muy poco se ha dejado igual. Entonces, en el caso de nosotros, como se ha dejado igual, pues tenemos esa cierta ventaja en ese sentido, cierta ventaja. Nos referimos a la calificación crediticia que nos hace la Standard & Poor's, que nos hace también Fitch Rating y que nos hacen otras calificadoras en el mercado internacional. Ya para finalizar, quería hacer referencia a que cuando se habla de endeudamiento público por el orden del 68.1% del Producto Interno Bruto, estamos hablando de la deuda pública consolidada. ¿Qué es la deuda pública consolidada? Es la deuda del sector público no financiero, externa e interna, más deuda con ciertos suplidores internos, más la deuda que acumula el Banco Central con la emisión de certificados. Entonces, por eso cuando se habla de deuda del sector público consolidado, se está incluyendo la deuda externa, la deuda interna, la deuda del Banco Central, que es una deuda también interna, pero del sector financiero estatal. Entonces esa deuda consolidada es la que va a llegar al 68.1% del Producto Interno Bruto al cierre de este año. Y es lógico que ya para el año 2021, tomando en cuenta los compromisos de deuda que habrá que asumir en el año 2021, se va a montar, como dice la CEPAL, por encima del 70% del Producto Interno Bruto.